Páramo y Vergel. Análisis socioambiental de la región lagunera. Comenzamos. Hola, buen día. Un gusto que esté nuevamente con nosotros, nuestro primer programa del año, el 2023, Páramo y Vergel, una propuesta del Observatorio Socioambiental y de Ibero Sustentable. Y bueno, utilizaremos la misma dinámica que hemos llevado en otros programas. En esta ocasión, bueno, para mí es un gusto presentarles a la compañera de aquí de Ibero, Mayra Puentes. Vamos a estar trabajando un poco, explorando, analizando algunos componentes partiendo de su formación, de su incidencia aquí en la universidad y por una propuesta que les traemos, que estamos trabajando desde el observatorio, que se llama Canastas Solidarias. Es una apuesta por el consumo local y bueno, la entrevista es un poco para darle la bienvenida a este proyecto que tenemos, este proyecto que vamos formando con Mayra Puentes, que le agradezco mucho su apoyo, su solidaridad y sobre todo su conocimiento, que a mí me gusta mucho platicar con Mayra porque tiene una apertura y aparte comparte muchísimo su experiencia, ¿no? Y la manera en que lo hace creo que va a fortalecer muchísimo este proyecto. Entonces, bienvenida Mayra, un gusto tenerte aquí con nosotros en Páramo y Vergel. Y bueno, la primera pregunta es que nos platiques tu experiencia, tu formación, cómo llegas aquí a Ibero, qué es lo que estás haciendo. Claro que sí, muchas gracias Migdi por la invitación a tu programa, es un gusto poder platicar y compartir de estos temas aquí en este espacio. Y yo tengo ya desde el año pasado trabajando con proyectos en la universidad, soy egresada de Ibero, de la generación 2006, soy ingeniero industrial y continué mi formación en Monterrey con una maestría en manufactura y regresé ahora a Ibero, estoy por terminar el doctorado, el programa de investigación en procesos sociales. Me gusta explorar los componentes del desarrollo social, del desarrollo regional, a partir de actividades productivas. Mi orientación como ingeniero industrial, bueno, me guía a esa parte de conocer los procesos, pero también me interesa mucho, yo creo que es también la formación Ibero, el sentido, darle sentido a los proyectos para que sean de beneficio para la comunidad, para las personas. De acuerdo, muchas gracias. Por ahí hemos platicado sobre uno de tus proyectos de investigación en el que se sitúa el río Nazas como un nodo, ¿no? Una fuente de conexión aquí en la región lagunera. A mí me gustaría retomar ese tema porque desde el Observatorio Socioambiental, en las investigaciones, en las propuestas que tenemos, consideramos a los ríos, al río Nazas y el Agua Naval, como dos pilares, no solo en el sentido ambiental, sino identitario. Nos convocan a la región, a pesar de que en algunas partes, bueno, ya no los observamos de manera natural o de manera cotidiana, siguen siendo una conexión entre nosotros, nos dan identidad a los laguneros, a las laguneras. Entonces, esta parte también vinculándolo con tu primera aportación de que de repente tenemos como un afán de especializar todo y de verlo como fracturado, ¿no? Es decir, los ingenieros, los sociólogos, los antropólogos, como si nuestras disciplinas se contrapusieran en algún momento. Pero cuando le damos este sentido, que a mí me parece que tiene mucho que ver también con la Ibero, cuando le damos este sentido de integración, de humanidad, vemos que todas las disciplinas, más que estar fracturadas, se complementan. Claro. Apostamos por una interdisciplina. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito cómo incorporas este elemento natural, un río, cómo lo incorporas a tu reflexión desde tu formación, que te digo, a veces nos parece un tanto lejana de lo natural, de lo social, de lo identitario. ¿Cómo lo vas integrando? ¿Cuál es el proceso en que tú lo integras y cuál es tu apuesta, tu propuesta? Claro, creo surge, bueno, desde la preparación profesional, desde la carrera, el tema de las ingenierías, como mencionas, pareciera estar muy encasillado en las empresas, las maquilas, la producción, y dejando de lado lo que sucede con la sociedad, ¿no? Todo el tema de impacto social, político, etcétera. Pero
hubo un momento en las reflexiones que hacíamos en nuestras materias respecto a cómo nosotros impactamos o brindamos opciones de bienestar para las familias. Y entonces nos reconocemos como sí, parte de la familia, parte de la sociedad. Lo que yo hago debe representar un beneficio para todos, no solamente económico. Somos seres integrales, entonces todo ese conjunto de condiciones que nos rodean deben abonar al bienestar individual y social. Desde ahí empecé como a reconocer que mi interés no iba solamente por la parte productiva o de manufactura, sino conocer las vertientes pues del desarrollo social y del desarrollo regional. Así que mis estudios también de manufactura iban más orientados al desarrollo de cadenas productivas. Y como tal, en las cadenas productivas, los elementos de los productores, o sea, las actividades más básicas y primarias, llegan y aterrizan a la agricultura, a la ganadería, a los proveedores principales. Nuestra región es de vocación agrícola. Y pues ahí reconocí como esa esencia, ¿no? Dónde vivo, de dónde soy, a dónde quiero yo sumar bienestar. Claro, el río nos da una identidad, como dices. Me encanta hablar del río Nazas porque, bueno, yo he vivido en 3 comunidades. En la Sierra de Durango, cuando era niña. Mi familia, por parte de mi papá, es de la Cuenca Media, en Peñón Blanco. Y ahora vivo en San Pedro, Coahuila. Es la Cuenca Baja, del Nazas. San Pedro tiene un espacio muy particular que es la Laguna de Mairán. Entonces, de ahí se detona como esta historia, ¿no? La comarca lagunera surge pues de este nombre de la Laguna de Mairán, una de las más grandes en América completa. Sí. Y resulta que algo que nos falta pues es agua, no hay lagunas. En realidad es un desierto, es un ecosistema seco. Y entonces es como ese contraste. La comarca lagunera no tiene agua, somos una región seca. Pero el río Nazas en su momento fue el principal elemento para que se generara pues la civilización en esta zona. Sucede que la Laguna de Mairán se reconoció en una de las avenidas del río. Cuando llegó el agua hasta ese punto y desemboca, se estaciona en ese lugar y la gente recuerda que ahí es donde estaba originalmente el fin del río. El río Nazas, bueno, es de cuenca endorreica, eso lo hace muy particular. Es uno de los pocos ríos que en lugar de desembocar al mar, desembocan al centro del continente, de la tierra. Y bueno, todo eso es como hace a la región muy especial. Pero después hay componentes sociales y políticos que provocan pues estas condiciones, tanto en el ecosistema como económico y social, de la falta de agua. Es decir, el río que llegaba hasta la Laguna de Mairán, que se seca en un punto, punto en el tiempo, a partir de qué situación. Eso fue como mi pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿No? Si es una condición natural o si es una condición provocada, y todo el debate que hay alrededor, pues la verdad es que sí es muy interesante. El punto determinante fue la construcción de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, con ciertas intenciones, ¿no?, de abonar a la economía regional. Pero resulta que las consecuencias no se habían medido a tal grado que el agua, pues digamos, hasta cierto punto, en la investigación que yo estoy haciendo, te puedo decir que el agua está secuestrada. El agua de la región necesita un proceso más democrático para poder llegar a las personas más vulnerables, a las personas que están además proveyéndonos de los recursos básicos, que son nuestros agricultores y ganaderos. De acuerdo. Muchas gracias. Y me gustaría detenerme un poquito y compartir también como mi experiencia, porque creo que tenemos muchos puntos en común. Yo aquí en la universidad doy Derecho Ambiental y una de mis propuestas pedagógicas es compartir lo que he aprendido en algunos años desde el sentipensar, ¿no? Uh-huh.
hay una parte técnica, pero también hay una parte que uno siente, ¿no? Y ahorita que te escucho hablar del río Nazas, pues siento mucho esa emotividad, ¿no? Que a mí me conmueve mucho. Esto que también tú nos compartes de cuando regresa a la laguna de Mairán, cómo la recordamos, ¿no? Cómo nos apropiamos. Somos una cultura lacustre, a pesar de que ya no tenemos agua en este momento, ¿no? Que eso también tiene como sus grandes paréntesis, que reflexionar, ¿realmente no tenemos agua o para quién es el agua, ¿no? Para quién está destinada, quién la está secuestrando. Esos son cuestionamientos que tenemos que hacer y estimular desde la academia, por supuesto, pero también desde la sociedad civil, intentar compartirlo con las personas de los ejidos, para que en este recordar lo que somos como cultura lacustre, también existan estos esfuerzos de recuperar lo que somos como cultura lacustre, ¿no? Como en un afán de seguir aquí en la región, de seguir impulsando la región. Creo que también por ahí en lo que estás haciendo en Ibero, trabajas incubadora de negocios y según también lo que te he entendido, que te digo, me gusta mucho escucharte, tiene mucho que ver con esta pensar desde las articulaciones sociales. Insisto, vemos mucho como los negocios como algo aislado, ¿no? Pensamos que negocios, finanzas, bueno, yo pienso que negocios, finanzas, mercados, matemáticas, ¿no? Y lo descarto. Pero en esta propuesta que tú tienes de incubadora de negocios, tienes este panorama tan amplio de lo que entiendo yo o interpreto como un vínculo entre la economía y la sociedad, ¿no? Sin dejar de lado el medio ambiente, ¿no? Como está, ahorita se me viene a la mente el informe de Brundtland, ¿no? Lo que es el parteaguas del desarrollo sustentable, ¿no? Pensar en las necesidades del futuro, articulándolas con las del presente, ¿no? Así es. Y en esta zona de confort de la que hablan muchos teóricos entre la dimensión económica, ecológica y social, y que el centro es una zona de equilibrio. Cuando te escucho hablar de incubadora de negocios desde tu enfoque, creo que tiene que ver con esta zona de equilibrio, ¿no? De articular las dimensiones económica, social y del medio ambiente. Correcto. El proyecto es incubadora de proyectos empresariales y sociales. Así es, precisamente porque la palabra sí, negocios, nos lleva como por una línea muy específica. Y yo me enamoré del concepto de emprendimiento social cuando conocí en una conferencia al premio Nobel Muhammad Yunus, hablando sobre sus estrategias de créditos, microcréditos para mujeres y cómo surge el interés por apoyar a través de proyectos redituables, proyectos financieros que sí tuvieran una generación de ingresos como tal, apoyar a la mejora de la calidad de vida de las familias más pobres en Bangladesh, que es el país del doctor Yunus. Investigué un poquito más y conocí esas iniciativas de incubadoras de proyectos que no solamente sumaban o abonaban a emprendimientos tradicionales, sino daban un componente de sostenibilidad a las asociaciones sociales o a las ONGs que generalmente trabajan sin fines de lucro, pero con el inconveniente de que en el largo plazo pues tienen los problemas financieros que las llevan a desaparecer. Entonces, el emprendimiento social brindaba como un punto medio o una estrategia para que tanto las empresas sin fines de lucro orientadas a resolver problemáticas sociales pudieran tener un punto de equilibrio donde empezaran a generar ingresos que les permitieran escalar sus proyectos o mantenerse en el largo plazo. Y también para que los proyectos de emprendimiento tradicional pudieran converger en un tema sobre cuál es su impacto social, cuál es su beneficio hacia la comunidad, más allá de la generación de ingresos. Entonces, esos híbridos me llamaron mucho la atención y en el 2013 más o menos trajimos a Ibero una compañera también exalumna, Lupita Moreno, que le mando muchos saludos, y yo trajimos este proyecto de la incubadora de empresas sociales. Nos apoyaron mucho en cuestión del desarrollo de toda la cuestión teórica, la formalización de la empresa y demás, y a partir de ese año empezamos a trabajar independientes. No es un proyecto que esté dentro de la Ibero, pero sí agradecemos mucho el apoyo que desde ese momento se nos brindó y el enlace, porque hemos trabajado con alumnos de servicio social
Cada año tenemos la oportunidad de recibir estudiantes de todas las carreras de la Ibero para apoyarnos con la generación de planes de negocio o planes de sustentabilidad y que puedan sumar a las asociaciones de la región. Ha habido una gama interesante de asociaciones, desde casas hogares, proyectos deportivos, proyectos educativos para personas con capacidades diferentes. Y bueno, todo esto nos ayuda como en la investigación o en el conocimiento de pues el interés que hay de todo ser humano por colaborar, por cooperar, por ayudar para que los demás podamos estar bien. Y en nuestra región, que a lo mejor ahorita la vocación ya no está tan orientado a lo agrícola, sino a lo industrial, pues necesitamos regresar a las iniciativas de colaboración y de cooperación. De acuerdo, muchas gracias. ¿Me repites? Incubadora de emprendimientos sociales. Incubadora de proyectos empresariales y sociales. Okay, para no dejar de lado ni lo tradicional ni lo social. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, concluiremos con una pregunta que ya por ahí les iba introduciendo, que tenemos por ahí un proyecto que está apenas naciendo, una idea, se llama, en este momento estamos retomando el origen de este proyecto, que es Canastas Solidarias en San Luis Potosí. Yo pude acercarme como a este proyecto que intenta hacer un vínculo entre productores y consumidores, un vínculo a partir del consumo local, ¿no? Asegurando que el producto no contengan agrotóxicos, que sean obviamente de algún esquema familiar o un esquema de producción social, y que esté acotado a un territorio también para prever estas como grandes distancias que también impactan al medio ambiente en el caso del consumo de los productos. Entonces retomamos esta idea de Canastas Solidarias, que ha tenido un gran impacto positivo en San Luis Potosí, y buscamos replicarlo aquí en la región lagunera porque consideramos que nos da las condiciones similares, ¿no? Hay un territorio que está articulado en torno a las fuentes de agua naturales, el río Nazas y el río Guanaval, estas partes de las que tú hablabas, ¿no? La cuenca alta, la media, la baja, y que existen productores locales con un sentido de identidad, y también con un sentido del cuidado del medio ambiente, del cuidado de las relaciones sociales, y podemos hacer este vínculo, ¿no? Con consumidores que también tengan esta idea de que lo que consumimos es una decisión política, ¿no? Lo que llevamos a la mesa es una decisión política, lo que vestimos, es decir, lo que nos estamos apropiando es una decisión política. Saber discernir entre lo que realmente tiene un cuidado hacia nosotros, hacia nuestro cuerpo y hacia el medio ambiente. Y Canastas Solidarias poco a poco va intentando poner en marcha esta idea. Esperemos que pronto así sea. Cuando le compartí la idea a Mayra, bueno, primero la compartí por ahí con mi directora y me dijo, bueno, ve con Mayra, es la indicada. Y Mayra me ayudó como a aterrizarlo, a darle forma. Nos hemos reunido y también con otras personas para poder conducir este proyecto. Sobre todo porque necesita una estructura, ¿no? Una estructura que le dé estabilidad. Desconozco muchos términos de negocios. Creo que hemos partido como desde lo social, los beneficios sociales, sin considerar esta estructura de sostenibilidad que requerimos. Y Mayra como ha empatado perfecto en este rompecabezas de la apuesta por Canastas Solidarias. Y me gustaría que nos compartieras qué es lo que piensas del proyecto, cómo crees que funcionaría, cuál sería la dinámica, cuál es la pertinencia en una región como la región lagunera. ¿Cuál sería la pertinencia? ¿Cómo lo ves en el tiempo? Claro, perdón. Me encantó el proyecto cuando me lo comentaste, porque precisamente integra todas esas partes que están haciendo falta para apoyar a nuestros productores o a las comunidades más vulnerables de nuestra región, que ahora no solo hablaríamos de la comarca lagunera de Coahuila o de Durango, ¿no? Se suma la parte de los valles o los llanos de Durango y la sierra, que es de donde surgen los escurrimientos superficiales que llegan hasta la cuenca baja. Entonces, eso por la parte medioambiental. Y en el sentido de la identidad, bueno, cuando dice somos una región lacustre, que se nos conocía como mitad hombre, mitad pez, cuando identificaron a los primeros pobladores de estas regiones. El río Nazas, que le da fuerza a nuestra identidad y debería darle fuerza a nuestra economía, nos va a brindar la posibilidad, pues,
de generar este tipo de proyectos solidarios como el de Canasta Solidaria, precisamente colaboración y cooperación en el sentido de que como consumidores responsables podamos concientizarnos hacia el apoyo de la producción local, es decir, conocer qué es lo que están produciendo en la región, saber que es de buena calidad, tener la certeza de que vamos a llevar a nuestros hogares o nuestras casas productos de calidad, y todo eso, bueno, esos elementos requieren que podamos mantener la incidencia hacia los productores en el sentido de las asesorías profesionales sobre cómo generar esos productos de calidad, cómo tener un retorno de su inversión y cómo poder pues sacar mayor provecho de lo que saben hacer, ¿no? Sus saberes y sus haceres. Entonces, un equipo de trabajo que pueda integrar todos esos elementos, yo creo que va a ser un detonante muy importante tanto para lo social o la identidad como para lo económico e incluso lo político, que bien mencionas. Es un proyecto que me parece integra perfectamente todos esos elementos y puede ser considerado como una, no un laboratorio, pero sí el tema de investigar qué está sucediendo en la región y cómo podemos nosotros ver los resultados de un proceso de incidencia social a partir de la academia. En este caso, como una punta de lanza, la Universidad Iberoamericana Torreón. Muchas gracias. Bueno, ya concluiríamos este primer programa del año. De verdad es un gusto conocerte, Mayra. Es un gusto trabajar contigo, aprender, y creo que estamos haciendo muy, muy buen equipo, porque hay algo que nos mueve mucho, ¿no? Creo que es el amor a nuestra región. Claro que sí. Y gracias, Miguel. Eso nos permite seguir insistiendo. Excelente. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas, y nos vemos pronto. Gracias. Páramo y Vergel. Que tu conciencia socioambiental deje huella.